buenos días, tardes o noches. Agradecería tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que crezca nuestro canal. Sin más, comencemos. Entro a la iglesia como quien entra a un lugar conocido desde siempre, un portón chirriante, un vestíbulo con olor a velas y cera, nada que no haya visto otras tardes, pero hoy el aire pesa de otra manera, como si la madera y el vitrales guardaran una paciencia impaciente. Trabajo como coordinador de mantenimiento en varios edificios antiguos del centro. Me contrataron para revisar las cañerías y el sistema eléctrico. No hice preguntas cuando me pagaron por adelantado. No preguntas. Esa fue mi primera mala decisión. La sala principal es enorme y está llena de bancos alineados con una precisión casi militar. Velas apagadas, manteles limpios, un silencio que no se parece al de otras iglesias. Aquí la quietud está tejida, no es ausencia de ruido sino presencia contenida. El altar, que a simple vista parece el de cualquier parroquia, tiene una oscuridad en la madera que no es envejecimiento, como si algo hubiera sido tallado ahí y luego lijado hasta borrar la forma, dejando solo la sombra de lo que fue. Mientras camino con mi caja de herramientas, noto fotografías en blanco y negro colgadas en la pared lateral, retratos de hombres y mujeres con trajes antiguos, miradas serias, manos entrelazadas. No hay símbolos religiosos obvios en ellas, pero todas comparten una sonrisa demasiado medida. Me dio un escalofrío, y lo atribuí a la corriente fría que viene de la nave central. La puerta del sótano está entreabierta. Me dijeron que hay una caldera vieja y que el sótano sirve de almacén. Tomé la linterna y bajé por las escaleras. Las piedras crujían con un sonido que parecía contener voces, no voces de fantasmas. La directiva fue tajante, nada de fantasmas ni brujas, sino voces cotidianas, murmullos de tuberías, el golpe del metal, mi propia respiración en un lugar que no me pertenecía. Al llegar al pie de la escalera, la luz de mi linterna barrió algo escrito en la pared, una palabra repetida una y otra vez en tinta negra, borrada a medias, como si la hubieran querido ocultar. No era una palabra que conociera, al menos no con la familiaridad de las 100 lenguas que me cruzaron en la ciudad. Fue suficiente para que mi piel se pusiera en punta. Regresé arriba y fingí revisar los focos del templo mientras mis ojos buscaban cualquier cosa fuera de lo común. La parroquia estaba a rebosar de gente a esas horas. No parroquianos comunes, sino un grupo cerrado que se movía con la coordinación de quienes han practicado una rutina durante años. Todos llevaban chalecos oscuros, y una cinta pequeña, casi invisible, en la solapa, un símbolo geométrico que me rehusé a descifrar en la primera mirada. Les pregunté si necesitaban que limpiara algo. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una voz que raspaba como papel seco, me sonrió con cortesía. El padre nos agradece, dijo, como si se esperara esa respuesta. Me sentí observado, como si unos ojos me midieran bajo la tela de la indiferencia. Me invitaron a esperar en la sacristía. Allí, entre sotanas y cruces empaquetadas, el aire olía a incienso barato y a algo metálico, como puntas de hierro frotadas contra piedra. Mientras organizaba algunos cables, oí el eco de un cántico. No era uno de los himnos que cuento entre mis recuerdos. Tenía un ritmo que parecía marcar el latido de un corazón grande, y las sílabas eran consonantes duras, como golpes amortiguados. Quise salir, pero la curiosidad, esa vieja y peligrosa compañera, me empujó a la puerta apenas abierta. La nave principal estaba en penumbra, iluminada por velas que formaban pasillos hasta el altar. En el centro, el padre, orquesta humana alrededor, rostros en trance, miradas que no miraban sino que sostenían, manos levantadas como aplaudiendo una sombra. Me acerqué sin hacer ruido, y el hombre de la entrada me vio. No dije que era el de mantenimiento. Le estaba enseñando la llave eléctrica a un joven que sostenía una libreta con letras aceleradas. Fue entonces que alcancé a ver el altar con más claridad. No había una imagen sagrada, sino un espacio vacío rodeado de símbolos tallados en el mármol, trazos que parecían mapas de cosas que no deben mapearse. Una sensación de náusea subió en mi garganta y quise retroceder, pero mis pies se quedaron clavados. La voz del padre se elevó y habló con una autoridad que heló el aire. Habló de renovación, de sacrificio, de la verdad que vive detrás de la fachada. No lo dijeron con la literalidad que hubiera esperado. No pronunciaron la palabra que mi cabeza empezaba a esbozar. Hablaban en metáforas tan pulidas que parecían billetes recién impresos de una fe que no existía. Sin embargo, en el fondo de cada metáfora había una puerta que se abría hacia un sótano más profundo. Fue ahí cuando noté que algunos de los asistentes llevaban anillos con el mismo símbolo de la solapa. No eran simples creyentes, eran miembros que habían aceptado algo más que doctrinas. Alguna excusa me vino a la boca, que la luz fallaba,
que el registro necesitaba revisión. Me pidieron que subiera al coro para revisar un fusible. Subí por la escalera lateral, y desde esa altura vi el movimiento de la asamblea como si fuera el latido de una bestia dormida. Desde arriba, también escuché un murmullo distinto, nombres, susurrados uno a uno, con una cadencia que dejaba un espacio entre cada llamado. El murmullo se convertía en promesa, y la promesa en cuenta regresiva. Recordé entonces las fotos en la pared con sonrisas medidas. Comprendí, con una claridad que me vino como un golpe, que no eran retratos de benefactores sino de los iniciados. Mi mano tembló al tocar el panel eléctrico. Todo debía parecer normal. Paré el fusible 2 segundos, reinicié, y en la penumbra escuché un suspiro colectivo, como si alguien hubiera apagado un motor en medio de una máquina gigantesca. Me devolví por la escalera, la visión frente al altar había cambiado. Había un pedestal cubierto por un paño negro que palpitaba como un animal herido. El padre se inclinó y, al retirar la tela, desveló un libro grueso, encuadernado en una piel que parecía viva al reflejo de las velas. Las palabras tatuadas en sus páginas no pertenecían a ninguna lengua que mi boca pudiera pronunciar sin quebrarse. Vi a uno de los hombres de la sala, joven, con la cara pálida, dar un paso hacia el altar y colocar su mano sobre el libro. No hubo una ceremonia clásica, no hubo una imposición de manos visible. Simplemente posó la palma y exhaló, como si entregara algo que no le pertenecía. Fue entonces cuando me vieron. No a través de una vista demoníaca, ni con poderes sobrenaturales, sino con la lenta y calculada mirada de quien detecta a un intruso. 2 hombres me rodearon y me llevaron al fondo de la iglesia, a una pequeña sala que servía como despacho. Allí me sentaron en una silla de madera y me ofrecieron agua en un vaso de cristal fino. La camaradería fue una máscara demasiado fina. Hicieron preguntas sin prisa, de dónde venía, si pertenecía a alguna iglesia, si tenía familia. Respondí con medias verdades. Ellos sonrieron y, en sus sonrisas, yo encontré un precipicio. No fue violencia física lo que siguió, sino algo más sutil y más peligroso, la seducción por pertenecer. Me hablaron de la necesidad de purgar, no en sangre necesariamente, sino en abandono. El mundo, dijo el padre con una voz que no reconocí en la garganta de un hombre, nos pide que limpiemos lo que se ha ensuciado. Solo unos pocos pueden llevar la antorcha. ¿Quieres ser uno de ellos? Sus palabras no convinieron. Ofrecieron consecuencias, protección, recursos, un lugar en la ciudad que nadie cuestiona. A cambio pedían lealtad y pequeños registros, un nombre de contacto, una dirección, la promesa de no contar nada. El pacto parecía simple, casi burocrático. Me dejaron ir con la advertencia de no volver a preguntar ni a hablar del libro. Salí con el corazón latiendo a contrapié. Por la calle, las luces de la ciudad me parecieron ajenas, todas esas vidas que seguían su curso sin saber que, en una fachada humilde, alguien tejía redes con hilos oscuros. A la mañana siguiente, volví, no para trabajar sino para comprobar si había sido mi imaginación. La iglesia abrió sus puertas como siempre, el cura ofició misa con sonrisas de madre. La ciudad no había cambiado. ¿Cómo explicar lo que había visto a alguien que me mirara con la lógica cotidiana? Mi racionalidad intentó reconstruir la escena, un grupo excéntrico, rituales simbólicos, una tradición marginal. Pero hay piezas que no encajan, el libro, el símbolo en las solapas, la selecta elección de nombres. Y, sobre todo, la sensación de que me habían medido, y que ahora yo formaba parte de una estadística que ellos mantenían con cuidado. No era amenaza abierta, era una inscripción. Pasaron semanas. A veces, en la madrugada, me sorprendía mirando por la ventana preocupado por un coche en la calle, imaginando rostros que no conocía bajando por la acera. Observé a quien vive al lado, a quien limpia la panadería, a quien barre la acera. Calculé, con una paranoia que ansiaba disfrazarse de precaución, si alguno llevaba una cinta en la solapa. La ciudad me parecía un tablero cuya pieza central era esa iglesia. Intenté olvidarlo. Fue imposible. Una noche, escuché un golpe seco en la puerta, un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Era la foto de mi propio edificio, tomada desde la terraza de la iglesia, y en mi balcón, justo donde dejo la pequeña planta de geranio, había una figura borrosa. Detrás, una nota: no seas curioso. Las palabras no eran amenazantes, eran advertencias con la suavidad de quien sabe que la paciencia puede ser más devastadora que la violencia repentina. Llevé la foto al policía, que me miró con cansancio y me sugirió que dejara las cosas en su sitio. Nadie más veía lo que yo veía. A partir de ese día, mi vida se dividió en 2 capas,
la superficie donde todo estaba bien y una subcapa que me susurraba que había costes por mirar. Empezaron a llover pequeños favores, un trabajo extra en el barrio, una llamada de un contacto que ofrecía una recomendación. Los favores venían envueltos en silencio. No tuve que devolverlos inmediatamente, la deuda se almacenaba con el resto de mis pensamientos. Esto es lo que hacen los cultos de poder, no obligan, convierten al sujeto en deudor. La última vez que volví a la iglesia fui por un ruido que pensé evitaría. Entré sin permiso y subí directo al coro. Antes de que pudiera pensar, me rodearon. Esta vez no hubo amabilidad. El padre me habló a solas y puso el libro frente a mí. No te hemos pedido que te marches, dijo, te hemos pedido que observes. Todo el mundo elige su lugar. Tú elegiste ver. No supe qué responder. Me cerraron la puerta y me ofrecieron dos caminos, olvidar o pertenecer. Mi orgullo, siempre listo para probarse contra la sombra, decidió que olvidaría y que, con tiempo, superaría el miedo. Me despidieron con un apretón de manos, con una sonrisa final que no parecía humana. Salí, en la calle, las luces de la ciudad me parecieron tristes, como si hubieran sido encendidas con una mano temblorosa. Guardé la foto en un cajón, como quien esconde pruebas que no quiere exhibir. Pero las noches siguieron largas, y a veces, al cerrar los ojos, oía el latido de aquel cántico, no como un coro que llama a los fieles, sino como una red que se ajusta, lenta, alrededor de la ciudad. La iglesia sigue ahí, fachada inofensiva en la mañana y cofre de sombras en la noche. No soy un héroe. Soy un hombre que supo y tuvo que aprender a caminar con ese conocimiento como una losa discreta. Si alguna vez me preguntas si hice algo para detenerlos, te diré la verdad, breve y sin concesiones. Aprendí a mirar sin ser visto, a vivir con la inquietud y a no ser curioso. Hay cosas peores que la violencia. Hay cosas peores que la muerte. Lo peor, me enseñaron aquellos ojos que podían medir el alma, es vivir sabiendo que una mentira organizada puede sostener a una ciudad entera y que a veces la única resistencia posible es convertirse en otro pasillo que nadie recorre. Desde entonces, cuando paso frente a la fachada, inclino la cabeza como quien saluda a un vecino. Y por dentro, cuido mis plantas, cuento mis pasos, y espero que la curiosidad de otros no me alcance, porque sé que cuando alguien más se asoma, los que guardan la iglesia ya sabrán qué hacer. Recuerda suscribirte y darle me gusta. Agradecemos tu apoyo. Y que en paz descanses.